La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars de Gela para Centro, Suramérica y Caribe. El día de hoy, siguiendo la línea de los componentes eléctricos y electrónicos, vamos a hablar de las bombas de combustible Gela. Vamos a tratar de condensar en 40-45 minutos información que para ustedes seguro va a ser relevante y bastante útil para usarla con argumentos comerciales ante sus clientes minoristas y mecánicos y también clientes finales. Me presento, mi nombre es Hernán Camacho, soy responsable de gestión de producto para Centroamérica, Suramérica, Caribe y pues son varias las líneas de producto que tengo a cargo, entre ellas, como lo mencionamos al inicio, la línea de componentes eléctricos y electrónicos. Dentro de esta línea hay varias subcategorías, tales como bobinas de encendido, bujías, sensores, actuadores, módulos electrónicos y pues las bombas de combustible, que es el tema que hoy nos compete. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Solo un momento, por favor. Esto es simplemente un resumen de lo que GEL ha sido por más de 120 años, desde 1899 innovando. Daniel, un segundo, pongamos pausa porque estoy teniendo problemas con el PowerPoint. Creo que la imagen está congelada, pero creo que ya lo podemos solucionar rápidamente. Ok, parece que ya está funcionando. Sí. No, al parecer está en pausa la presentación. Creo que ahora está funcionando. Ok, perdón por la interrupción. Al parecer es la herramienta web en algunas ocasiones no nos permite hacer cambios de pantalla rápidamente, pero acá ya está funcionando. Les estaba mencionando que por más de 120 años se está innovando. Desde 1908 se hizo la patente de la lámpara de acetileno para los primeros automóviles de la época y pues esto fue evolucionando en todo lo que ustedes hoy en día conocen como la iluminación específica para vehículos, que son los faros delanteros, faros traseros, faros antiniebla y la iluminación universal. De hecho, a nosotros nos conocen, a nosotros como Gela, nos conocen en muchas partes del mundo más por la línea de iluminación que por la línea de componentes electrónicos y eléctricos. La electrónica data desde el año 57, cuando se hizo el primer flasher,
y bueno, este negocio fue creciendo paulatinamente hasta los desarrollos de conducción autónoma que tenemos hoy en día. Continuando, la presencia de Gela es global, como ustedes lo conocen. Tenemos los países que están sombreados en color azul, son los países donde hay oficinas comerciales o también tenemos producción local y fabricación y centros de investigación y desarrollo. Entonces, vemos que incluso en Sudamérica tenemos producción en Brasil, en Ecuador hay una línea de producción de baterías, en México hay 7 plantas, de estas 7 plantas, 5 están dedicadas a iluminación de equipo original y 2 de estas otras plantas están dedicadas a componentes electrónicos. Desde México se suministra para Estados Unidos, Canadá y por supuesto para Europa y el resto del mundo. Y en Asia no solamente podemos ver que hay presencia en China, sino también en Vietnam, India, Singapur, Corea, Japón. Entonces la presencia de Gela es completamente global y eso nos hace tener un portafolio mucho más amplio y no solamente aplicaciones para vehículos europeos, que es lo que tradicionalmente escuchamos de los clientes que piensan que Gela, por ser marca alemana, solamente tiene aplicaciones para vehículos europeos, para vehículos alemanes, pero no es así. Hay una gran cobertura para vehículos asiáticos, vehículos coreanos, japoneses, incluso chinos en varios mercados. Un breve resumen de las cifras del cierre del año fiscal que terminó en 2022. El año fiscal para Gela arrancó en 2021 en junio y terminó en mayo de 2022 y pues fue una cifra muy relevante, 6.300 millones de euros distribuidos en estas proporciones que ustedes pueden ver allí. En la división automotriz 86%, el aftermarket, que es nuestro mercado, es decir, el mercado de reposición de repuestos, 9%, y aplicaciones especiales 6%. Aplicaciones especiales se consideran minería, la división marina, algunas aplicaciones de vehículos pesados comerciales que no necesariamente son de carretera. Entonces, todo este tipo de desarrollos de ingeniería están en este sector y suman un 6% de la facturación. Y les decía al inicio de la charla que la división de negocios de componentes eléctricos y electrónicos es bastante relevante en el negocio de postventa o aftermarket, pero se deriva del negocio de equipo original, es decir, que llevamos muchos años en un negocio de equipo original haciendo desarrollos en conjunto con los fabricantes de vehículos, más de 125 localizaciones, hace un momento les decía, 6.300 millones de euros en volumen de ventas, más de 36.000 empleados, y estas 4 unidades de negocio donde la electrónica está involucrada, está tanto en la iluminación, cada vez los sistemas de iluminación tienen más controles electrónicos, son luces inteligentes, la conducción autónoma de vehículos requiere una gran cantidad de computadores y radares que trabajen en conjunto. El mercado independiente de repuestos, el Independent Aftermarket, que es el mercado al que pertenecemos ustedes y nosotros, la venta de recambios o de autopartes en la región, y las aplicaciones especiales que lo mencioné también en la anterior diapositiva para la división marina, minería o equipos fuera de carretera. No sobra hacer una breve remembranza a lo que es el motorsport, es decir, si bien nos conocían también por los faros auxiliares para rally y para competencias de carreras, esta división de motorsport se convierte en un laboratorio para los demás componentes eléctricos y electrónicos porque las exigencias son extremas, muy diferentes de lo que un vehículo afrontaría en conducción normal, y esto nos ayuda a desarrollar productos más robustos, más resistentes y más durables. La división de componentes electrónicos, bien lo mencionamos también hace ya un momento, es la eficacia del equipo original, es la experiencia de más de 60 años como socio de los principales fabricantes de vehículos en componentes eléctricos y electrónicos, y pues estas soluciones de electrónica del automóvil van
en todo el segmento desde el confort, pasando por la seguridad, hasta el control de emisiones. Y toda esta experiencia se aplica al mercado de reposición, al mercado de repuestos, para tener una alta cobertura, para tener soluciones logísticas y la identificación de piezas más precisa, y las más modernas herramientas de calibración y de diagnóstico, tanto al interior de la compañía como en Europa, en este caso, la división Hella Goodman para herramientas de diagnóstico en talleres mecánicos. ¿Por qué la electrónica es un mundo de oportunidades? Porque cuando empezamos a excavar más profundo en la cantidad de componentes que un vehículo moderno tiene, cada sistema, así sea tan sencillo como el sistema de apertura de las puertas con control centralizado o con llaves sin contacto, vamos a necesitar un módulo electrónico que controle ese sistema de cierre central, el control remoto, el encendido del vehículo, y así vamos a encontrar muchos más componentes según nos vayamos desplazando de sistema en sistema. Por ejemplo, los sensores de flujo de aire o de admisión de aire al motor, sensores de presión atmosférica, válvulas EGR para la recirculación de los gases de escape, bobinas de encendido, que tenemos un webinar muy reciente que también ustedes pueden acceder a él, de bobinas y el de bujías, están correlacionados en el sistema de encendido, sensores de temperatura, sensores de nivel de aceite, de velocidad, de giro, etcétera, etcétera. Hoy solo vamos a hablar de las bombas de combustible, porque tenemos un espacio dedicado para ello, pero a medida que vayamos avanzando en los webinars vamos a ir hablando de cada uno de estos componentes. Este es un extracto de los principales o de los más relevantes en nuestra región. Ya hablamos de bobinas de encendido, ya hablamos de bujías, y acá están las bombas de combustible, donde tenemos una amplia cobertura. Bien lo dijimos al inicio, no solo para vehículos europeos, sino para vehículos asiáticos, americanos, plataformas brasileras o incluso vehículos chinos. Pero para entrar en ello, vamos a hacer digamos que vamos a ir a lo básico. Efectivamente, la bomba de combustible es el corazón del sistema de inyección, el sistema de alimentación de combustible. Es bien importante que tengamos en cuenta cuáles son los periféricos o los otros componentes con los cuales la bomba de combustible interactúa, y pues también para dar consejos a nuestros clientes de almacenes de repuestos o a nuestros clientes mecánicos y técnicos. Esto es lo básico. Todos sabemos que es una bomba de combustible. No sobra recordarlo. Pero una bomba de combustible es un motor eléctrico. Ella, al recibir una corriente eléctrica, gira muy altas revoluciones. Esto genera el vacío suficiente para que absorba o succione el combustible desde el tanque del auto y lo mande presurizado al sistema de inyección en el motor. ¿Por qué quise agregar esta pregunta acá? La bomba no es una pila. Creo que es una pelea perdida que tenemos a nivel Latinoamérica. En muchos países de Latinoamérica a la bomba le dicen la pila por su tamaño, por su aspecto, por su diseño. Se volvió general que todo el mundo le diga la pila, pero en realidad la bomba no es una pila. Una pila es una batería. Y una batería es un acumulador de corriente, y este acumulador de corriente va a tener, ¿cómo decirlo? Un consumo. Si fuera una pila, ella suministraría esa corriente acumulada, la suministraría y la entregaría en algún momento, pero no es el caso de la pila. La bomba en realidad es un motor eléctrico que consume corriente, sea de la batería del vehículo o sea del alternador del vehículo cuando el vehículo está en marcha, y pues sencillamente sabemos que así la llaman en el mercado. No les vamos a cambiar ese chip que tienen en la mente, pero me parece importante que esto quede claro para que también ustedes lo puedan debatir con sus clientes. Ok, siguiente. Creo que ya cambió, sí. Acá hay varias preguntas con la respuesta, porque a veces la culpable y la misma responsable de todos los
tipos de problemas en el vehículo para el mecánico es la bomba y no es así. Yo les decía hace un momento, hay que tener en cuenta una gran cantidad de componentes adicionales. Perdón un momento, voy a poner pausa porque veo que estamos teniendo intermitencia en la presentación. Ok. Creo que ya no está con intermitencia la imagen. La bomba no determina la presión de alimentación. Sí ayuda a presurizar el sistema porque, como les decía, es un motor eléctrico que gira a altas revoluciones y va a estar el combustible, sea gasolina o diésel, hacia el sistema de inyección del auto, del motor, pero en la responsabilidad de mantener constante la presión de trabajo en el sistema es del regulador de presión. Entonces, esto es súper importante para varios aspectos. Esto es súper importante para varios aspectos de los cuales encontramos diferencias de conceptos en el mercado. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque muchas veces los mecánicos quieren la bomba de mayor presión posible, es decir, si hay una bomba de 90 libras o PSI, si hay una bomba de 100 o de 120 libras o PSI, esa es la que ellos siempre quieren para ponérsela a cualquier vehículo. Pero resulta que no hay tal. O sea, una cosa es, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, una cosa es la presión nominal o la presión máxima de corte a la que una bomba podría subir y otra cosa es la presión de trabajo, que es la presión de operación en condiciones normales en el vehículo. ¿Quién determina que esta presión sea constante? El regulador de presión. Entonces, no tiene sentido siempre buscar la bomba de mayor presión para ponerle a cualquier auto porque lo que podemos generar es algún tipo de fallo o mal funcionamiento o simplemente vamos a estar desperdiciando dinero si ponemos una bomba muy potente y esa bomba muy potente va a trabajar a un régimen menor del que debería porque el regulador de presiones se está encargando de mantener constante la presión a lo que dice el fabricante. ¿La bomba es independiente del sistema de inyección? No. Lo mencioné que hay muchos periféricos con los que interactúa y eso también tendremos que tenerlo en cuenta porque estamos hablando que el sistema de inyección también interactúa con otros sistemas del vehículo como es el sistema eléctrico y el sistema de encendido. Entonces es importante conocer que hay otros componentes para evitar reemplazar la bomba cuando la falla puede obedecer a otros factores. Siempre hay que revisar con los protocolos de diagnóstico que dice el fabricante del vehículo, pero sabemos que en nuestro medio los mecánicos tienden más a decir cuando un vehículo falla de esta manera o tiene el encendido atrasado o hay que darle start mucho tiempo para que prenda, hay que cambiar la bomba o como ellos dicen, hay que cambiar la pila. Y resulta que no hacen una inspección a conciencia de otros sistemas que pueden estar generando la falla. Siguiente. Ya hablamos del regulador de presión, acá vamos a hablar de conceptos básicos de presión, volviendo a la física elemental del colegio, de la secundaria, pues presión es fuerza sobre área, es decir, cuánta fuerza aplico yo en una unidad de área, y están las dos medidas más utilizadas en nuestro medio, que es el VAR, o el Sistema Métrico Internacional, o el PSI, que es la unidad del sistema imperial, que es la libra por pulgada cuadrada. Tal vez en Latinoamérica utilizamos mucho más el PSI, pero sí es bueno tener estas equivalencias, porque si hablamos de un bar son 14.7 PSI, entonces si vemos el regulador de presión de la mayoría de vehículos vienen marcados en bar, entonces el mecánico lo único que tiene que hacer es, si tiene duda de este valor de presión en bar, convertirlo a PSI y esa será la presión de trabajo de la bomba y así podremos elegir la bomba adecuada para el vehículo. ¿Cómo funciona el regulador de presión? Pues es un resorte calibrado muy fuerte, o sea, con una rigidez elevada, que lo que va a garantizar es que cuando yo tengo el combustible presurizado que viene del tanque, gracias a la bomba, si yo estoy venciendo la presión a la que viene calibrado ese regulador, él lo que va a hacer es que va a abrir la válvula interna y va a dejar devolver combustible al tanque
para evitar que en el riel de inyectores se nos suba demasiado la presión, es decir, nos la va a mantener constante. Entonces va a ser un resorte que va a estar abriendo y cerrando una válvula, y por supuesto estos miles de ciclos a lo largo de los años también van a tener un desgaste. Entonces hay que revisar la presión en el vehículo en condiciones de trabajo antes de reemplazar la bomba, porque puede que el que necesite cambio sea el regulador, o pueda que hayan montado un regulador que no corresponde a lo que el vehículo necesita. Esto siempre es un énfasis que nosotros hacemos para evitar malos diagnósticos. Vamos a un término súper importante, que es la presión de trabajo. Ya lo hemos dicho, es la presión gobernada por el regulador en el sistema, y pues debe ser constante desde el encendido, o en ralentí o marcha mínima, o a plena carga con el acelerador a fondo. Debe ser el mismo valor. Seguramente al poner el manómetro vamos a ver variaciones muy pequeñas, pero esas variaciones dependen de lo que yo les mencionaba, de la calibración del resorte interno y de los momentos en los que él está abriendo y cerrando la válvula, abriendo y cerrando la válvula, para mantener constante la presión. ¿Cuáles son los valores más comunes en un sistema de inyección multipunto? De 3 a 3.5 bar, o de 43 a 47 PSI. Esos son los valores más comunes en la mayoría de vehículos que circulan en nuestra región latinoamericana. Ahora bien, hablamos de la presión nominal, que es lo que casi siempre piden los mecánicos en los almacenes de repuestos. Es el mayor valor que puede alcanzar una bomba al restringir por completo el caudal de salida. También se le denomina la presión de corte, y es cuando uno lleva al límite la bomba al bloquear por completo el caudal de suministro. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo una bomba que viene diseñada de fábrica para trabajar a 45 PSI o a 3.2 bar. Y el mecánico dice, no, yo quiero una bomba de 100 PSI o de 120 PSI. Pues resulta que esta bomba de 43 PSI o de 3 bar, si yo la pongo en un banco de prueba y le bloqueo por completo la salida de combustible, claro, el manómetro va a subir seguramente hasta 90, 95, 100 o incluso 110 PSI. Pero esas no son condiciones de funcionamiento ni de trabajo, porque recuerden que estoy bloqueando por completo el caudal de salida. Si sale si no tengo salida de combustible, no tiene sentido que esté montada en el vehículo bajo esas condiciones, porque no voy a estar enviando combustible hacia el motor, y la bomba se va a calentar y seguramente se va a dañar si la sobreexijo de esa manera. Entonces no son condiciones de operación, pero esta es la razón para la que ellos quieran ver siempre un valor muy alto. Y caudal de suministro. Este es otro concepto súper importante. Es la capacidad de entrega de la bomba hacia el sistema de inyección o hacia el motor. Las unidades de medida más usadas, litros por minuto, litros hora en el sistema internacional, galones por minuto, galones hora en el sistema imperial. ¿Qué sucede? Que presión y caudal son magnitudes inversamente proporcionales, pero siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Pero casi nunca tenemos en cuenta la corriente de consumo. Y la corriente de consumo es el máximo consumo eléctrico de la bomba, que está medido en amperios. Entonces ya son 3 variables que tengo que tener en cuenta a la hora primero, de asesorar a un cliente para venderle una bomba. Si no tengo el número de equipo original, puedo hacerlo por las especificaciones. Y segundo, para evitar errores a la hora de aplicar una bomba incorrecta. ¿Por qué? Si yo tengo una bomba seguramente muy potente, porque el mecánico la quiere de esa manera, pero no es la idónea para el vehículo, puedo incurrir en el error de afectar el sistema eléctrico del vehículo. Es decir, pongo una bomba que consume más de 10, 11 o 12 amperios, y el vehículo venía diseñado, o el vehículo exige una bomba que debe consumir máximo 5 o 6 amperios. Entonces, cuando es una bomba de 5 o 6 amperios, el circuito debería estar protegido por un fusible de 10 o de 15 amperios, y lo mismo el relé de la bomba, que la bomba también va a tener un relé que protege ese circuito. Entonces, lo que puede ocurrir al poner una bomba demasiado potente que consuma mucha corriente es que voy a estar reventando fusibles en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se me puede estar derritiendo la portafusiblera por temperatura y el portarrelé donde va el relé que protege la bomba. Entonces, hasta riesgo de cortocircuito o incluso de incendio puedo tener yo por poner una bomba que consuma más corriente de la que el vehículo necesita. Entonces, esto es bien, bien importante tenerlo en cuenta.
Les decía hace un momento que la presión y caudal son inversamente proporcionales y creo que esta gráfica es la que mejor lo muestra o lo señala. Eh, ¿Qué significa? A mayor presión, menor será el caudal, o a menor presión, mayor será el caudal. Entonces, por eso nosotros somos muy, diría yo, minuciosos en compartirles la información a ustedes para que conozcan de cada referencia de bomba cuál es la presión de trabajo y cuál es el caudal de suministro mínimo bajo esta presión de trabajo. Y el ejemplo acá es sencillo. Yo puedo tener, por ejemplo, en litros por minuto, las bombas pueden estar entre 110, 120, 250. Entonces, digamos que yo puedo estar en la zona de los 250 litros por minuto, que ese es un caudal de entrega más que suficiente para motores de 4 cilindros, suficiente para motores de 6 cilindros, incluso muchos motores de 8 cilindros también estarán en esta zona. Y tengo una presión del combustible, acá en este caso está en PSI, está en libras, entonces yo me voy a mover en esta zona entre los 43 y los 45 PSI y yo puedo tener una gráfica en esta zona. Pero entonces empiezo a bloquear el caudal, acá veo la gráfica azul es el caudal, entonces acá veo un caudal bien elevado con una baja presión. Pero a medida que yo empiezo a subir la presión, el caudal empieza a caer, y si hay un bloqueo, por ejemplo, un prefiltro obstruido, una manguera doblada o alguna afectación mecánica del sistema de combustible que no me permita el flujo normal, pues entonces se me cae más el caudal y la presión se sube de manera indiscriminada y puedo tener desde misfires, o sea, de fallas de encendido, hasta el problema que el vehículo en caliente no me va a prender porque la bomba está sobrecalentada y al sobrecalentarse la bomba sencillamente no se me va a aislar el circuito eléctrico de alimentación. Entonces, es bien importante que ustedes siempre tengan en cuenta que a mayor presión también va a haber mayor consumo de corriente y esto nos puede generar daños como los que les mencionaba en la anterior diapositiva a los circuitos de protección, fusible, relé, cableado, conectores. Entonces, es bien clave que esto lo tengamos en cuenta. Ahora hablemos del producto, específicamente de nuestras bombas de combustible Gela. Hay distintos tipos, distintas versiones, modelos hechas a medida para los principales fabricantes de vehículos, pero por supuesto también vamos a encontrar en el mercado algunas pocas referencias que el mercado las llama universales. No es que sean universales, lo que sucede es que son multiaplicaciones, es decir, una misma bomba puede aplicar a un gran número de vehículos porque comparten estas especificaciones que les mencionaba, de tener un regulador de 3 bar, de tener un caudal de suministro similar, un consumo de corriente similar. Entonces siempre, a pesar de que tenemos más de 390 números de parte, siempre vamos a ver que hay 3 o 4 o 5 números de parte que son de muy alta rotación porque los ponen, una misma bomba la pueden poner en múltiples vehículos. Estas características son argumentos comerciales que nos pueden decir que es el componente que más frecuentemente se reemplaza. Sabemos que son de muy alta rotación. Una bomba puede ser usada en varias aplicaciones y este era el paréntesis que les decía. Que el hecho que una misma bomba aplique para varios vehículos no necesariamente deberíamos llamarlo universal, porque cuando alguien en un almacén de repuestos, en un almacén de refacciones, vende una bomba como universal, el mecánico puede asumir que se la puede poner a cualquier vehículo y no va a investigar las especificaciones y vamos a tener problemas por mala aplicación. ¿Es una solución simple cuando se cambia solamente el elemento? Sí, porque en muchos casos solamente requerimos cambiar la bomba y no la unidad de suministro completa. También se vende como repuesto individual, como elemento. Y pues en algunos casos nosotros incluimos accesorios como el prefiltro o el conector o algo, incluso algunas mangueras, algunas abrazaderas, dependiendo el modelo de vehículo al que aplique. Ahora hablemos de las unidades de suministro completas. Viene como kit, simplemente sacas la vieja del vehículo, del tanque del vehículo, montas la nueva y ya está, es mucho más sencillo y es la solución más empleada por los talleres autorizados, los dealers, las agencias o los concesionarios.
porque para ellos es más simple y porque van a tener menos intervenciones. En el mercado de reposición antes no era común vender este tipo de bombas, pero cada vez ganan más espacio por un motivo muy sencillo. A veces en un auto viejo, un auto de más de 10 años, 15 años, ya se han reemplazado un par de bombas de combustible. Y si los mecánicos no son lo suficientemente cuidadosos a la hora de desarmar, de desensamblar esta carcasa, pues pueden partir con frecuencia o con facilidad pueden romper algunos de los sellos o de las pestañas que tienen para unir esta pieza para que quede hermética. Entonces, a destapar o desarmar y volver a armar sin la precaución debida nos genera daños y eso lo único que implica es que se va a tener que cambiar la unidad de suministro completa y ya no se va a poder seguir cambiando solamente el elemento o la bomba individual. También hay algunos pocos modelos que es como la solución intermedia, es decir, viene la bomba con su carcasa sin necesidad de los demás accesorios que veían antes, que es el sensor de nivel o el flotador para el sensor de nivel del tanque de combustible y la parte superior donde se conecta la bomba tanto al ducto que va hacia el motor como al sistema eléctrico del vehículo. Entonces, creo yo que esta es la solución intermedia en varios casos que es plug and play, es fácil de cambiar. ¿Cómo funcionan? Pues ya lo hemos visto, pero no sobra recordarlo. Envían el combustible presurizado desde el tanque hasta el sistema de inyección. Generalmente son eléctricas, también sabemos que habían bombas mecánicas, pero no son parte de nuestro portafolio. Pueden ser de las versiones que son sumergidas en el tanque, como son la mayoría hoy en día, o como eran los autos de los 70, 80 y principios de los 90, que era una bomba externa que iba debajo del auto y se le denominaba bomba en línea. También tenemos varios modelos de estos. Operan a muy altas velocidades y consumen menos corrientes que bombas de generaciones previas. Si ustedes, esto es bien importante cuando yo les decía que a veces el mecánico quiere una bomba de mayor capacidad, de mayor presión, entre más van evolucionando las bombas, menor consumo de corriente tienen, es decir, son mucho más eficientes, el motorcito gira muy altas revoluciones y cada vez consumiendo menos corriente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de escoger la referencia de una bomba que no sea exactamente igual a la original y es que no consuma más corriente que la original. ¿Por qué Gela? Bueno, hablemos de las posibles causas de daños, pero son muchas y acá nos podríamos demorar mucho, pero solo voy a mencionar algunas. Contaminación, suciedad, combustibles de baja calidad, sedimentos en el tanque, tanto los sedimentos que pueden saturar el prefiltro y la bomba empieza a trabajar forzada y se sube la temperatura y se sube el consumo de corriente y esas bombas seguro van a durar menos, como la presencia de agua en el combustible que podría acelerar un proceso de corrosión a mediano o largo plazo. Esas son las dos principales razones que la contaminación le reduzca o le disminuya la vida útil a las bombas. Una falla en la bomba de gasolina, pues es evidente, puede desde demorar el encendido, o tener una deficiencia de potencia, o tener inestabilidad del motor en marcha mínima, hasta que sencillamente el motor no encienda cuando si la bomba está dañada por completo, no gira, o si gira muy bajas revoluciones que no alcanza a presurizar el combustible, pues el motor no va a funcionar. Y conducir con muy bajo nivel de combustible, se conecta con la primera, pues si hay sedimentos en el tanque, conducir con bajo nivel de combustible lo que hace es que se concentren estos sedimentos en la parte donde está el prefiltro de la bomba, la parte de succión de la carcasa, y ahí vamos a tener una saturación que seguro nos va a ocasionar daños. ¿Por qué Gela? Porque Gela en todos sus componentes tiene calidad de equipo original, independiente de que las bombas sean o no equipo original, la calidad tiene que ser igual o superior al equipo original, porque aplican en una gran variedad de vehículos, hay una elevada calidad de manufactura, estamos permanentemente expandiendo el rango de productos para tener lanzamientos con más frecuencias y están diseñadas para un montaje sencillo. Cada bomba se empaca con sus accesorios de acuerdo al requisito de equipo original, así sean solamente los O-rings o el prefiltro, pero siempre estamos en línea con lo que pide el fabricante del vehículo. Diagnóstico y recomendaciones, ya para finalizar, creo que tenemos tal vez unos 5 o 10 minutos más, por si
hay preguntas, con mucho gusto podemos resolverlas. Lo mencioné también al inicio de esta recomendación de siempre revisar las conexiones eléctricas y el voltaje de alimentación. Para muchas fallas en los autos, este es el principal o el primer paso. Cuando no se sabe cuál es una falla, debo ir a la batería, debo saber si el auto prende o no prende, debo ver cómo está el alternador y a partir del sistema eléctrico ya puedo ir descartando otro tipo de daños. Si a la bomba no le llegan 12 voltios, la bomba no va a estar trabajando a la velocidad, girando a la velocidad que debería girar y no va a estar presurizando el combustible para enviarlo al motor. Entonces, este es el principal. Y acá es donde se debe confirmar el estado del fusible de la bomba y el del relé de la bomba. He visto casos donde han cambiado una o dos bombas o tres bombas y resulta que el daño era eléctrico. El daño era el fusible que se quema con frecuencia o el relé que estaba sulfatado en la conexión y mal conectado o la portafusible era también con sulfatación. Entonces, sí es por esto que nosotros siempre recomendamos las conexiones eléctricas en primera instancia. El sistema eléctrico y el circuito que protege la bomba. Ahora bien, acá con 3 asteriscos, revisar primero la presión del sistema. Hay mecánicos que son dados a reemplazar la bomba sin haber hecho esta verificación. Simplemente porque el vehículo tiene una falla, asumen que en otros vehículos ya les ha pasado, entonces en este va a ser igual, y cambian la bomba y la falla continúa, pero no están revisando la presión en el sistema. Muy seguramente la falla no es de la bomba, en muchos casos puede ser un problema del sistema de encendido, y bueno, siempre hay que revisarlo con el vehículo, con la bomba montada en el vehículo. Existen unos manómetros con juegos de mangueras que se pueden conectar desconectando el riel de inyectores o en la zona donde va el regulador de presión o en la zona o en la entrada previa a los inyectores y ahí se puede monitorear tanto desde que yo abro el switch sin prender el motor, ahí ya debe haber la primera presurización porque la bomba recibió corriente, presurizó el sistema y queda la presión de trabajo activa. Se prende el auto, hay una oscilación, debe haber una oscilación de la aguja, de pronto una pequeña caída y luego se estabiliza y se mantiene constante y ver si está dentro de los parámetros que manda el vehículo. Revisar tubería y mangueras para descartar cualquier tipo de bloqueo. Esto, un golpe, por ejemplo, a veces hay unos tubos que conducen el combustible desde el tanque hasta el motor y un golpe por debajo puede doblar este tubo y restringir el paso del combustible y estar ya llegando menos caudal de combustible al sistema de inyección. A veces con otras reparaciones que no tengan precaución y que no vuelven a poner las mangueras en la posición que estaban, una manguera puede quedar doblada o tronchada y lo mismo vamos a estar disminuyendo sustancialmente el caudal de suministro. Revisar el estado del tanque y en lo posible lavar para remover cualquier sedimento que pueda obstruir la succión. El estado del tanque, tanto los vehículos modernos que son tanques plásticos como en los vehículos más antiguos que era metálico, un golpe por debajo también me puede alterar la manera en que la bomba va a succionar el combustible del mismo tanque. Entonces, primero hay que descartar que no haya golpes y segundo, si se hace una reparación, hacer la inspección. A veces los mecánicos no quieren hacerlo porque es mucho trabajo desmontar el tanque para lavarlo, pero se puede hacer una inspección desde la parte interior del auto cuando se saca la bomba y ver si hay sedimentos o no hay sedimentos. Si hay sedimentos, lo mejor es drenar toda la gasolina, limpiar de la mejor manera, dejar secar muy bien y luego sí montar la bomba, sea la bomba que ya está montada o la bomba nueva si es necesario reemplazarla. Revisar y reemplazar siempre el prefiltro y el filtro principal. En nuestros países latinoamericanos no hay costumbre de mantenimiento preventivo y generalmente estos filtros los cambian. El prefiltro de la bomba solo cuando se daña la bomba, que en teoría está bien porque no vamos a estar desmontando la carcasa de la bomba solo para cambiar el prefiltro, pero el filtro principal sí debería cambiarse cada vez, por lo menos cada 2 cambios de aceite, cambiar el filtro de combustible, porque nuestros combustibles son sucios, y un filtro principal de combustible saturado nos va a generar un sobreesfuerzo a la bomba de combustible que nos puede generar a su vez otros fallos.
Acá es un abrebocas de cómo nosotros compartimos con ustedes las tablas de especificaciones y de aplicación. Tenemos aplicaciones tanto para vehículos coreanos, vehículos populares, como para vehículos alemanes del segmento premium. Es decir, ustedes encontrarán aplicaciones de Hyundai, Kia, Fiat, Fiat brasileros, Fiat europeos, Volkswagen igual, brasileros, mexicanos, europeos y pues incluso vehículos chinos que tienen sistemas derivados de Toyota, de Mitsubishi. Entonces, la gama de bombas de nosotros en este momento tiene más de 397 números de parte. En los próximos meses se incorporarán posiblemente unos 20 números de parte más. Y ustedes tienen la tranquilidad que para cada bomba van a poder tener la presión de trabajo, el caudal de suministro y la corriente de consumo en amperios máxima para que apliquen la bomba idónea para cada vehículo. Tener a mano los datos del auto, marca, modelo, motor, conocer el número de equipo original o el cruce de algún competidor si no tengo los datos completos, pero esto también nos puede ayudar a identificar la bomba idónea. Confirmar la presión de trabajo requerida, no los famosos 100 o 120 libras que todos los mecánicos quieren, sino la presión de trabajo real. Consultar el listado GELA y validar si se requiere solamente la bomba individual o un kit de prefiltro y conector o la unidad de suministro completa, porque también a veces existe esta duda y no, para este efecto nosotros decimos en el tipo de producto si es solo la bomba o si es una unidad de suministro, lo que están ustedes revisando, comparando con el número de parte. Esta presión, y vuelvo a reiterarlo, y por eso tiene el asterisco, es a la cual está calculado el sistema de inyección del vehículo y es la que gobierna el regulador de presión. O sea, lamento ser reiterativo con esto, pero es muy, muy importante. Eso no es capricho del fabricante de la bomba, es un requisito del fabricante del motor y los motores cumplen normas de emisiones y dan rangos de entrega de potencia y de rendimiento basados en parámetros que ellos mismos determinan y nosotros nos ajustamos a sus parámetros. Finalmente, ¿dónde pueden consultar ustedes un número de parte? En el catálogo online, catálogo cat.gela.com. Aquí pueden meter cualquier número de parte y sea de nosotros, o sea de otro fabricante o de equipo original, y les va a dar las especificaciones del producto, y en estas pestañas pueden ver a qué vehículos aplica o los cruces de equipo original con otros fabricantes de autos. También si lo necesitan pueden descargar una hoja técnica, la Technical Data Sheet, y para la mayoría de productos están disponibles. Si no están disponibles, se ponen en contacto con nosotros y se los hacemos llegar a su correo electrónico. Sugiero, y es un consejo, acá este pantallazo se me fue con el filtro de Gran Bretaña, ustedes deberían acá poner all countries o todos los países para asegurarse que todo el portafolio global lo van a poder ver ahí. Y finalmente, si quieren información técnica más avanzada, en el Gelatech World es información gratuita, no tienen que loguearse, no tienen que crear usuario ni contraseña, es información libre para ustedes y para que la vayan leyendo y viendo a medida. Asimismo hay unos webinars, también como estos webinars que tenemos en Latinoamérica, unos webinars de formación global que ustedes pueden ir viendo a medida. Creo yo que es esto lo que tenía preparado para ustedes. Es mucha información para condensar en tan poco tiempo, pero por lo menos sabemos que hay tips que son útiles para el día a día de las ventas con sus clientes y el día a día con los distribuidores y los mecánicos. Entonces estamos para apoyarles y por favor, si necesitan información adicional, no duden en contactarnos a través del gerente de ventas que atiende a cada uno de sus países. Y gracias por haber dedicado este tiempo para acompañarnos. Nos veremos en los próximos webinars. Muchas gracias.